Las grúas de interiores son grúas. Nos han servido por años. Pero piensa por un momento qué diferente sería tu vida si no estuviera esa vieja grúa. Tu trabajo iría más lento, producirías menos y hasta podrías terminar con dolor de espalda. Usted quizá dé por hecho la disponibilidad de una grúa en su trabajo hasta que está dañada cuando la necesita. Y eso puede suceder si no le da el uso apropiado. Además de no poder usar la grúa, su operación incorrecta puede llegar a ocasionar daños de material y heridas graves. Varios estudios han demostrado que las dos causas principales de accidentes con las grúas de interiores son la falta de entendimiento y conocimiento del operador y los descuidos. El objetivo de este programa es simple: reducir los accidentes y las averías. Todos serán beneficiados, ya que al reducir los daños y los costos de reparación, se ahorra dinero, y al conservar las grúas de interiores en buen estado, se aumenta la productividad. Este programa enfocará la inspección y la operación segura de las grúas de interiores, no porque este tipo de equipos están involucrados en la mayoría de los accidentes, sino porque generalmente las grúas de interiores son operadas por alguien cuya experiencia está en otro campo. En otras palabras, las grúas de interiores son utilizadas por trabajadores que no son operadores especializados de grúas de interiores. Existen varios tipos de configuraciones de las grúas de interiores: las grúas de brazo, los monorrieles, las de pórtico o caballete y los puentes transversales de grúa corrediza, entre los más comunes. Estos pueden ser operados por electricidad o por aire comprimido y utilizan cables o cadenas para levantar. Algunas cargas, una vez levantadas, deben ser movidas a mano, mientras que otras utilizan sistemas mecánicos. La capacidad de levantamiento de estas grúas varía entre 125 hasta más de 1.250 kilos. La mayoría de las grúas operan desde el suelo, controladas ya sea por un botón o por una cuerda. Algunas pueden ser controladas por control remoto. Las grúas elevadas pueden ser operadas por trabajadores especialmente entrenados. El haber visto este programa no lo califica para operar este tipo de grúas. Este fue un breve repaso sobre el equipo de levantamiento eléctrico. Antes de operar cualquier equipo de levantamiento, pregúntele al supervisor si existen requisitos especiales o certificaciones que deben ser cumplidos. En el próximo segmento examinaremos una inspección de seguridad antes de la operación. Las grúas de interiores deberían ser inspeccionadas por el operador al comenzar cada jornada. Note que dije deberían ser inspeccionadas, porque en muchos casos no se hace esta inspección, y esta es una de las causas principales de los accidentes con este tipo de grúas. En realidad no existe razón válida para no hacer esta inspección. Es fácil y solo toma unos cuantos minutos. Recuerde, los descuidos causan accidentes. La inspección preliminar se divide en dos partes: la inspección visual y la inspección operacional. Comience buscando que no hayan rótulos en la grúa. Si encuentra un rótulo que diga peligro, no operar, detenga la inspección. Cada grúa de interiores debe ser inspeccionada y se debe probar su capacidad de levantamiento, ya sea que sea nueva, esté modificada o si ha sido sobrecargada. Muchas compañías colocan un rótulo de certificación en las grúas para informar al operador. Verifique con el supervisor o con el departamento de mantenimiento si no está seguro de la certificación. Luego, inspeccione visualmente toda la grúa para ver si hay daños visibles tales como partes sueltas o que hacen falta. Si la grúa se puede mover lateralmente sobre un riel, asegúrese de que tenga un freno al final de cada lado del monorriel o del carril para prevenir que la polea se salga del carril. Si la polea es parte de una grúa de puente, haga la misma inspección para asegurarse que la grúa no se puede salir al final del riel. Luego, revise la cadena o el cable de levantamiento para asegurarse de que no esté enredado o dañado. También, si la grúa utiliza un cable, verifique que esté propiamente canalizado en el tambor y en las ranuras. El cable no debe estar flojo al estar envuelto en el tambor.
debe estar enrollado en las ranuras sin pasar por encima de sí mismo, y no debe estar enrollado por encima de los filos de las ranuras. Asegúrese de saber dónde está ubicado el interruptor de emergencia para la grúa. Este debe estar en un lugar cerca y a la mano, y debe desconectar únicamente la grúa. Finalmente, revise el área y elimine todo obstáculo. Visualmente, la grúa parece estar bien. No tiene ninguna etiqueta, no hay daños físicos visibles, los papeles de certificación están en regla y el área de trabajo está libre de obstáculos. Ahora revisemos los aspectos operacionales. Mueva la grúa unos metros en cada dirección de viaje. Revise que no hayan ruidos o movimientos inusuales. Este también es un buen momento para revisar los controles. Verifique que todos los botones estén etiquetados para indicar la función de cada control. Accione cada botón para verificar que está funcionando bien. Verifique que el botón de ascenso hace elevar el gancho y que el de descenso causa que el gancho baje. Si este no es el caso, no utilice la grúa y no trate de arreglar la situación intercambiando los cables en el control. Ahora revise el interruptor del límite máximo de elevación. Para hacer esto, levante el bloque lentamente para activar este interruptor. Luego, baje el bloque para activar el interruptor del límite máximo de descenso. Si no tiene este tipo de interruptores, detenga el bloque antes de que toque el piso. Con el bloque en esta posición, fíjese en el tambor. Deben haber por lo menos 2 envolturas de cable. Si la grúa está equipada con un interruptor de límite inferior, se permite una sola vuelta de cable. Por último, estos interruptores son medidas de seguridad para prevenir la sobrelimitación accidental del bloque y no están diseñados para ser utilizados constantemente. El gancho debe tener una aldaba de seguridad. Si la aldaba está torcida o si el resorte está dañado o si tiene algún otro defecto, debe ser reemplazada antes de utilizar el gancho. Si la aldaba se mueve libremente a lo largo de la boca del gancho, esto indica que ha sido estirada y debe ser reemplazada inmediatamente. No coloque una aldaba más larga en un gancho para compensar por este estiramiento. La nueva generación de grúas de interiores están equipadas con ganchos más seguros. La aldaba de seguridad está diseñada para operar con un seguro. El abrir esta aldaba requiere presionar un botón de seguridad. Este tipo de ganchos elimina el tener que enganchar apuradamente, la mayor causa de accidentes y daños en los equipos. Una etiqueta de advertencia debe ser colocada en la estación de control o en el bloque inferior del gancho con instrucciones sobre los puntos que hemos explicado. Esta grúa ha pasado todas las fases de la inspección y está lista para su uso. Si la grúa no pasa alguna de las fases de la inspección, coloque una etiqueta y notifíquelo al supervisor. En el próximo segmento veremos algunas técnicas de aseguramiento y guías para seleccionar e inspeccionar los equipos. La primera fase de la operación segura de las grúas de interiores es una inspección preliminar. La segunda fase es asegurar la carga que va a ser levantada. Ahora veremos cómo determinar el peso de la carga, la selección de equipos de aseguramiento adecuados y la utilización de prácticas de aseguramiento efectivas para mover la carga. Antes de levantar una carga, hay que estar seguro que la grúa tiene la capacidad para hacerlo. La capacidad máxima debe estar indicada a los lados de la grúa. Para determinar el peso de un objeto, revise la placa de manufactura, los papeles de envío, la factura o dibujos de diseño. Pero a veces va a ser necesario averiguar el peso por su propia cuenta. Esto se puede hacer con un cálculo muy simple, utilizando una tabla que describe el peso de ciertos materiales. Por ejemplo, esta lámina de acero mide 4 pies de ancho por 8 pies de largo. Determine el área de la lámina multiplicando 4 por 8. Esto equivale a 32 pies cuadrados. Busque en la tabla cuánto pesa el pie cuadrado de una lámina de acero de cierto grosor.
Esta lámina tiene 1 pulgada de grosor. Según la tabla, un pie cuadrado de una lámina de acero de 1 pulgada de grosor pesa 20.4 kilos. Multiplique 20.4 por 32 y le dará el peso total de la lámina, 653 kilos. Este fue un ejemplo muy sencillo, pero el procedimiento es el mismo para diseños, tamaños y materiales distintos. Otra forma de determinar el peso es utilizando un dinamómetro. Estos son muy útiles para determinar rápidamente el peso que va a ser levantado. Algunos dinamómetros pueden dar una señal audible cuando se está alcanzando el límite máximo de carga, y otros pueden ser conectados a los controles para detener una carga que sobrepasa este límite. Como última medida, se puede calcular el peso de un objeto si utiliza su sentido común. Por ejemplo, comparando la carga en cuestión a una carga similar levantada anteriormente y con un peso conocido. O consulte con un colega para que lo ayude a tomar la decisión. De esta manera se aplica un factor de seguridad. Algunas instalaciones tienen un factor de seguridad de 50%. Esto significa que si el peso calculado de una carga es mayor que el 50% de la capacidad máxima de carga, la grúa no se podrá utilizar. Revise con su supervisor las regulaciones de seguridad de su compañía. Ahora que sabemos el peso de una carga y que está dentro del límite de capacidad de peso de la grúa, veamos cuáles son los equipos necesarios para levantarla. Escoja siempre equipos de aseguramiento que estén dentro de la capacidad máxima de la fibra del cable. La mayoría de los cables tiene el límite máximo de carga o SWL indicado en el extremo. Si este límite de carga no está a la vista, llame a la fábrica o revise la tabla de límites de carga. Esto se requiere porque el cable debe ser probado. El límite máximo de carga de un cable de fibra puede tener un indicador diferente. Por lo general, los límites de cargas en este tipo de sistemas de aseguramiento se encuentran en una etiqueta en la parte de adentro de la cinta. Como regla general, si la cinta de nylon no tiene etiqueta, busque una cinta más gruesa con etiqueta. No se arriesgue. El cable debe ser inspeccionado antes de ser utilizado. ¿Ve alguna indicación de doblamiento, presión excesiva, golpes o daños causados por el calor? Inspeccione los alambres que forman el cable. Es normal que algunos alambres estén rotos en esta área. Sin embargo, si encuentra 6 o más alambres rotos dentro de una vuelta de cable, no lo utilice. Revise los extremos del cable. ¿Están corroídos, fracturados, torcidos o conectados inadecuadamente? Si hay más de un alambre roto en una vuelta del cable, este no debe ser utilizado. Otros equipos de carga necesarios para el trabajo, tales como las argollas, deben ser revisadas para determinar su capacidad de carga e inspeccionadas antes de ser utilizadas. Si hay alguna duda acerca del uso seguro de un cable o de una argolla, estos deben ser reemplazados. Nunca arriesgue una vida o daños a la propiedad tomando riesgos. Ahora preparemos la carga para levantarla. Las grúas de interiores están diseñadas para levantar cargas verticalmente. El alar la carga lateralmente es la causa principal de los daños a las grúas de interiores, ya que puede torcer la guía del cable, atorarlo en las ranuras y dañar el tambor. También puede causar que la cadena o el cable se rompan, haciendo caer la carga. Conecte el cable a la carga y levante el gancho. Forre las esquinas y los bordes afilados para evitar cortar o dañar el cable. ¿Cómo hacemos para determinar cuántas cintas se necesitan? Se deben considerar varios factores. El balance de la carga es un factor importante para determinar la colocación y el número de cintas necesarias. Si la carga no está balanceada, ésta se puede inclinar y salirse de sitio al ser levantada. En algunos casos se puede usar una sola cinta, pero el factor determinante es el peso. Si la carga pesa 500 kilos, la correa debe tener un SWL de 500 kilos. ¿Quiere decir esto que si se utilizan 2 cintas, estas tendrán un SWL de 250 kilos cada una?
No, cuando se utiliza más de una cinta se debe tomar en cuenta su ángulo. Como vemos en esta gráfica, cada cinta debe soportar 288 kilos si su ángulo es de 60 grados. Pero observe cómo la carga por cinta aumenta a medida que el ángulo disminuye. Sujete 2 baldes de agua a sus lados. Ahora levante sus brazos para que estén paralelos al piso. Esto le ayudará a entender el concepto de los ángulos de las cintas. Hay otra forma de averiguar la tensión causada por los ángulos de la cinta utilizando esta fórmula. Comencemos con esto. 2 piernas a un ángulo de 90 grados. Cada pierna soporta 250 kilos. Ahora veamos cuánto más peso está soportando cada cinta. La letra W equivale a 500 kilos. La N equivale a 2 e indica la cantidad de piernas. K es el factor de tensión o de presión y según la tabla equivale a 15.4%, lo cual se escribe .154. 500 kilos dividido por 2 es igual a 250, lo cual multiplicado por .154 iguala a 38.5. Súmele 38.5 a cada pierna para obtener 288.5 kilos. Cuando se están utilizando más de 2 cintas, hay que dividir por 2 porque 2 piernas deben resistir el peso, mientras que las otras balancean la carga. Como la carga puede y probablemente va a moverse y las cintas deben tener la misma capacidad de carga y estar hechas del mismo material, es probable que se esté preguntando cómo determinar el ángulo de cada cinta. Es muy fácil. Esto es 90 grados y la mitad de 90 es 45 grados. Ya que no debe haber un ángulo menor a los 45 grados en el uso de cintas, eso es todo lo que necesita saber. Para mayor facilidad, memorice el factor de tensión de seguridad para 45 grados, el cual es 41.4%, y aplique esto a la fórmula. En el próximo segmento levantaremos la carga y la llevaremos a donde tiene que ir. El subir y bajar la carga de forma segura se puede lograr al ponerle atención a su trabajo y al seguir estas reglas básicas. Con respecto a la seguridad, hay un factor muy importante. Conduzca todas sus operaciones de carga de forma que si hay una falla en el equipo, nadie resultará herido. Esto es lo más importante. Ahora veamos el resto. Primero, verifique que sus manos no pueden ser lastimadas. Al mover cargas pesadas, asegúrese de que no haya nadie entre la carga y algún objeto, porque la carga puede deslizarse y lesionar a alguien. Levante el bloque de carga lentamente para tensionar el cable. Revise el gancho para verificar que las cintas estén bien conectadas al gancho. Ahora levante la carga unos cuantos centímetros. Esto le ayudará a reducir cualquier movimiento de la carga y le permitirá revisar los aseguramientos. Si nota que algo se está deslizando, detenga la operación. Si todo está bien, levante la carga lo suficiente para sobrepasar todo obstáculo y empújela al lugar deseado. También puede moverla mecánicamente si la grúa está equipada para hacerlo. Una vez que esté en posición, baje la carga lentamente. Detenga el bloque de carga cuando sea posible desenganchar las cintas. Las grúas de interiores de brazo deben ser estacionadas contra la pared o en un lugar adecuado. Utilice el gancho para colocar el brazo en su sitio. Esta fue una operación exitosa. La carga está en su sitio, nada se rompió y nadie resultó herido. Habrán ocasiones en que va a usar una grúa de interiores con cabina que es de mayor capacidad. Estas deben ser operadas por alguien entrenado y certificado en su uso. La información que hemos visto hasta ahora todavía se aplica, pero ahora va a ser necesario comunicarse con el operador. Para lograr esto, se deben utilizar una serie de señales de mano convencionales. Todas las señales de mano se encuentran en el manual ANSI B30 y avisos en el área de trabajo que describen estas señales se pueden obtener a través de proveedores de materiales de seguridad.
Primero dirijamos la grúa hacia la carga. Todas las señales de mano deben estar a plena vista del operador. Mueva el mecanismo hacia la carga. Ahora deténgase y baje el gancho con el extendedor y las cintas hasta la altura adecuada para conectar la carga. Levante la carga levemente, revísela, verifique que todo está seguro. Levante la carga hasta la altura correcta y deténgala. Mueva la carga al lugar predeterminado y deténgala. Revise su trayectoria y asegúrese de que esté libre de obstáculos. Dé la señal para mover el puente. Si alguien cruza su camino, dé la señal de parada de emergencia, o sea, ambas manos moviéndose hacia los lados. Una vez solucionado el problema, continúe a su destino. A medida que la carga se acerca, diga al operador que desacelere y luego que se detenga. Baje la carga y pare el bloque una vez pueda remover las cintas. Ahora veamos qué es lo que no se debe hacer. No abuse de los controles operándolos brevemente, porque esto desgasta los mecanismos. No utilice el cable de control para mover el brazo. No deje una carga colgando desatendida. No pase una carga por encima de alguien, ni permita que nadie pase por debajo de ella. Nunca ale una carga, ya que no podrá ver hacia dónde va. Tenga cuidado con las distracciones. No deje cintas o cuerdas colgadas del gancho, ya que éstas se pueden enredar con otros objetos al mover la grúa. Nunca deje el bloque a una altura en la que alguien se puede golpear con él. Si está utilizando un control remoto, no opere la grúa si no le es posible ver la carga o la grúa en su totalidad. Es así de fácil. Hemos inspeccionado la grúa, asegurado la carga y la hemos movido seguramente al lugar deseado. Es probable que ya sabías lo que hemos discutido, sin embargo, todavía ocurren accidentes con las grúas. Sabes lo que hay que hacer, pero por alguna razón no lo haces. Las excusas no sirven para nada, no reducen el dolor de un accidente ni el costo de los equipos dañados. Trabaja con seguridad. Nunca operes una grúa si te sientes mareado, con náuseas o si estás bajo medicamento. Utiliza tu sentido común. Pon atención a lo que estás haciendo. Piensa qué puede salir mal con cada trabajo y por qué. Y luego, evita que esto suceda. Y no veas tu trabajo como rutina.